Entonces entramos a estudiar la parábola del rico y Lázaro. Amén. Y créanme que los testigos de Jehová también se burlan de esta parábola de Lucas capítulo 16, el que usted tiene abierto. Porque ellos niegan, vuelvo y repito, la existencia del infierno y creen incluso que las parábolas, muchas de ellas son fábulas. Si en algún momento le viene a visitar un testigo de Jehová, le empieza a decir que no existe el infierno y usted le dice, pero ¿qué de la parábola de Lucas capítulo 16 del rico y Lázaro? Entonces ellos se te van a reír y dicen, no, esa es una fábula que contó como para medio interpretar algo, pero no es una realidad. Pues bien, quiero que sepa usted qué es una parábola. Muchos de aquí dicen, Jesús predicaba en parábolas. Pero la pregunta es, ¿qué es una parábola? Muchos creen que es un cuento, otros creen que es una fábula, otros creen que es una historia. Pero parábola es una ilustración alegórica que le permite al ser humano o al hombre conocer e interpretar verdades que no podemos ver con nuestros ojos físicos, que no lo podemos conocer a simple vista. En otras palabras, también puede usted colocarle como un concepto, es una explicación de una verdad espiritual que no lo podemos entender con nuestra vista. Eso es una parábola. Entonces es una verdad, no es un cuento, no es una fábula. Parábola, vuelvo y repito, es una ilustración para que podamos llegar a entender las cosas que no vemos, para llegar a entender las cosas espirituales de una manera un poco más fácil. Jesús hablaba con parábolas justamente porque la gente no entendía lo que él hablaba. Sus discípulos principalmente, pero más se refería a la gente, al pueblo. Por eso es que a sus discípulos los cogía aparte, un grupo determinado de madurez espiritual para cosas específicas, para enseñanzas específicas. Pero dentro de la iglesia todos debemos llevarnos como hermanos, ¿sí? No haber divisiones. Entonces eso es una parábola. Jesús estaba narrando el destino eterno de los malvados, de los rebeldes, de los pecadores que no se arrepienten, porque todos somos pecadores, porque todos en algún momento nos rebelamos contra el Señor, pero nos hemos arrepentido, nos hemos acercado a Cristo y Él nos redimió, nos salvó y nos liberó. Pero hay gente que no se arrepiente todavía. Por eso hay que advertirles cuál va a ser su destino. Entonces vamos a Lucas capítulo 16, versículo 19, que ya lo leímos, pero vamos a repetirlo. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Porque esto ya lo leímos la semana anterior, pero hoy vamos simplemente a recordar. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Habla también de un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Tome asiento y vamos a seguir con el versículo 22 en adelante. Quiero ir explicándoles cada uno de estos versículos para que entienda que lo que Jesús estaba hablando, necesitamos nosotros ser alimentados, descubrir y ser revelados del trasfondo espiritual para que tenga el conocimiento adecuado. Entonces dice el versículo 22 y 23. Aconteció que murió el mendigo
y fue llevado por los ángeles. ¿Por quién? Ya, entonces podemos ver, toda persona que muere en Cristo, quien viene a verle para llevarle al cielo, son los ángeles. No es que usted se va solito, ¿verdad? Eso hablamos también la semana anterior. Y luego dice, y murió también el rico, y fue sepultado. Aquí sepultado, dice la Biblia, está escrito en el griego como keber, ¿verdad? Porque ya vimos que la palabra keber significa sepultura o ataúd. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿Qué alzó? Vemos o nos damos cuenta a través de este versículo que el rico estaba más abajo que donde se encontraba Lázaro. Es ahí donde nosotros podemos identificar que en el Hades habían dos posiciones, dos lugares. Era una división de un estado alto y un estado bajo. Entonces el Hades en sí era conformado por el seno de Abraham y el abismo. Entonces, ¿dónde estaba el rico? Se supone, ¿no es cierto?, que está en el abismo, porque dice, y alzó sus ojos. No creo que diga, alzó sus ojos. Alzó sus ojos porque estaba abajo. Entonces, Lázaro se encontraba en las partes más altas. Pero dice, y alzó sus ojos estando en tormentos. No dice tormento, dice tormentos. Está hablando en plural, no está hablando en singular. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas que no hemos pagado o no hemos cosechado aquí en la vida, en la tierra, lo vamos a tener que cosechar y pagar en la otra vida, en la vida después de la muerte. Así que, mis amados, no todo se puede cosechar en la vida natural o terrenal. Hay gente que hace el mal y usted dice, no, pues es que cómo puede quedar eso impune, cómo pueden hacer caso omiso. Tranquilos. Más lo que la gente se pone a luchar porque se haga es justicia, pero Dios va a hacer justicia. Es ahí donde el Señor te dice que debes de perdonar, porque de gana vas a irte con rencor, con odio, para el infierno, porque te hicieron daño. De gana, pierdes tu tiempo, porque el Señor se va a hacer cargo de aquellos que te hicieron daño. Dios se va a hacer cargo de aquellos que no quisieron arrepentirse. Pero si tú perdonas, en cambio el Señor te va a perdonar a ti y entonces vas a estar con Él. Pero si no perdonas, qué pena, te vas a ir con el agresor también, directito al infierno. ¿Que estaba en qué? En tormentos. Habla de plural. Hay gente en este mundo, mis amados, que han cometido tantas atrocidades, habidas y por haber. Gente que no han entendido aquella famosa frase que dice, hacer el bien sin mirar a quién. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Pero hay gente que no entiende eso, hermano. Haz el bien, no importa quién es, no importa cómo se comporte, no importa cómo hable, tú hazle el bien, punto, se acabó. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. La ley de oro, ¿verdad? Todos conocemos. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Entonces, lo que debemos hacer como verdaderos cristianos siempre es hacer el bien. Pastor, pero el hermanito me insultó. Hazle tú el bien. Pero, pastor, el hermanito me señaló, estuvo hablando detrás mío. Tú, en cambio, habla bien de él. Abrázalo cuando lo veas, salúdalo y dale tu asiento. Y si te pide algún favor, hazle el favor, pero hazlo con amor. No sirve de nada. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, esa gente, hermanos, muchos de los que hacen atrocidades, los que violan, los que matan,
aquí en la tierra huyen de la justicia, huyen de la policía, han hecho tantas maldades, pero el día en que mueren, si no se arrepienten, miren dónde van a parar, dónde va a ser su destino. Lo que le pasó al rico en esta historia, en esta parábola, en una eternidad de tormentos, no de tormento, de tormentos. Y lo que no pagaron aquí, lo van a tener que pagar allá. Ese va a ser el peor de los tormentos. ¿Cómo no hice caso? ¿Por qué no le escuché al hermano que me predicó el evangelio? ¿Por qué le tuve que rechazar a aquel que me dijo que me arrepienta? Ese va a ser el peor de los tormentos, amados. Para los que no aman a Dios, cada segundo en el infierno les parecerá una eternidad. ¿Por qué? Porque en el versículo 23 dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham. ¿Qué quiere decir? Que en el infierno los muertos pueden medir distancias. Imagínense. Los muertos miran, porque dice que miró. ¿Sí o no? Pastor, pero si los ojos supuestamente se quedó en el cadáver, pues ahí en la tumba. Pues déjeme decirle que así como nosotros tenemos un cuerpo de carne y hueso y sangre, tenemos también un cuerpo espiritual pegado al alma. Y ese cuerpo también tiene los 5 sentidos, hermano. Aparte que el rico midió una distancia, dice que pudo ver. ¿Por qué? Así como usted pecó con los 5 sentidos aquí en la tierra, así con los 5 sentidos va a pagar en el infierno si no se arrepiente. Es decir, los muertos tienen conciencia. Los muertos, como pudimos ver, tienen varias formas, ¿no? De sentir, de mirar, de medir distancias. Si usted cree que los muertos no tienen conciencia, déjeme decirle que usted está dentro de la falsa doctrina de los adventistas del séptimo día. Yo sé que para muchos decir, pastor, pero no diga así. Tengo que decir la verdad, aunque a muchos quizás le pueda como que incomodar un poquito. Pero la palabra tiene que ser confrontativa. Y tengo que decirte lo que ellos creen. Ahora, los adventistas no son nuestros hermanos, son nuestros primos. Sí, ¿verdad? Son nuestros primos. Pregúnteme, ¿por qué, pastor? Porque ellos solo creen en un 90% de la verdad. Ellos tienen desviaciones doctrinales, lo que les convierte también en una secta, al igual que los testigos de Jehová. La diferencia es que los testigos de Jehová son ciegos, ellos no ven la verdad absoluta. Mientras que los adventistas, en cambio, por lo menos miran con chulla ojo. Por eso cuando yo les veo a los dos, les digo, ve, ahí viene el ciego y viene el pirata. ¿Por qué? Porque los unos no ven la verdad y los otros ven la verdad a medias, medio distorsionado. Los adventistas no creen que hay infierno, pero por lo menos creen que hay lago de fuego. Y más adelante les voy a explicar que no es lo mismo infierno que lago de fuego. Ahora, ¿por qué dice eso, pastor? ¿Por qué los adventistas creen solo el 90%? Les voy a decir solo dos de las cosas que ellos creen. Por ejemplo, una de ellas es que le colocan a Elena Heller White por encima de la Biblia. Algún momento, un día creo que vino alguien a regalarnos un libro aquí en la iglesia. Me dijo, pastor, vengo a regalar este libro. Yo siempre lo primero que hago es ver el autor.
A mí me encanta mucho leer, así que conozco mucho de autores y libros. Y cuando veo Elena Heller White, dije, no, esta es basura. Y habla del apocalipsis, habla de los últimos tiempos, y la gente desconoce de eso. Por eso tenga cuidado, hermano, de los libros que lee, de las prédicas que escucha, de las cosas que usted está mirando. No se deje contaminar. Mire, usted ve un predicador que está hablando mal de otro predicador, pase la página, hermano. Porque está yéndose en contra de lo que Cristo dijo, punto. No esté poniendo oído que, ay, estás yendo a tal iglesia, si te enseñan esto, estás en una secta, que no sé qué. Eso, vea, es pérdida de tiempo. Usted tiene una casa donde alimentarse. Y si usted tiene alguna duda, venga y consulte, pregunte, que acá le vamos a explicar bíblicamente. Amén. Número 2, el problema de los adventistas no es que guarden el día sábado. Es más, Dios envió a su pueblo a guardar el día sábado, aunque es un mandamiento específico para los judíos, no es para la iglesia. Sin embargo, la iglesia, muchos quizás a veces guardan el sábado, celebran algo el sábado. Las fiestas de Yahweh mismo que nosotros vamos a celebrar el próximo año es para irnos ejercitando. No es que nosotros tengamos doctrina de adventistas, ni tampoco nos hagamos judíos, ni nada por el estilo. Es una preparación, porque cuando, ya les voy a explicar, cuando venga el día del tiempo, el evento del milenio, todo el mundo va a tener que festejar las fiestas de Yahweh. Y la iglesia que no sepa, una vergüenza sería, hermanos. Entonces la iglesia tiene que saber cómo hacerlo y por qué hacerlo. Vuelvo y repito, y creo que ese tema ya lo di cuando hablamos de las fiestas de Yahweh. Hay fiestas que son explícitas de los judíos y otras fiestas que son cristocéntricas. Amén. Y vimos las 7 fiestas de Yahweh de acuerdo al tabernáculo, que son cristocéntricas y que la iglesia debería festejarlas. Pero bueno, ya pasó ese tema. Espero que haya quedado claro. Si usted tiene dudas, acérquese a preguntar, no hay ningún problema, que acá lo vamos a explicar. Amén. Pero ahí está incluso impregnado el video grabado en la página, en nuestra página del Facebook. Así que mírenlo, y ahí están las enseñanzas bíblicas para que usted tenga conocimiento. Entonces, el problema de los adventistas no es que guardan el sábado. El problema de los adventistas es que ellos creen que guardando el sábado tienen la salvación. Entonces, si se da cuenta, hay verdades que las conocen, pero otras que las rechazan. Y hay cositas que ellos los toman sin darse cuenta que están cometiendo un grave error. Y eso los convierte en secta. Porque secta, ¿qué es una secta? A diferencia de una religión, pero ninguna es bíblica y ninguna son de Dios, ni religión ni secta. Porque Cristo no vino a implantar religión, peor una secta. Secta se convierte cuando ya empiezas a implementar palabras o querer aumentar palabras a la Biblia o querer dar una enseñanza fuera de lo que la palabra de Dios enseña. Eso ya se convierte en una secta. Una religión, en cambio, son aquellos que conocen la Biblia, conocen las verdades, quizás las practican, pero juzgan a otros porque no las practican. Y quizás su vida está distorsionada, las practican religiosamente, pero su vida por dentro está más destruida que cualquier pecador en el mundo. Entonces, eso ya es religiosidad, en cambio. Entonces, mis amados, tengamos cuidado de lo que hoy se está experimentando a nuestro alrededor, porque hay muchos que están confundiéndose, y cuando hay confusión es un espíritu, el espíritu de confusión. Satanás va a enviar su espíritu de confusión en los últimos tiempos para distorsionar la verdad, dice la palabra. Jesús nos advirtió y nos dijo: se levantarán falsos maestros, falsos profetas,
que incluso les engañarán a ustedes mismos, les dijo a sus discípulos, y los discípulos asustados, pero ¿cómo nos van a engañar a nosotros? Sí, los van a engañar. ¿Y cómo vamos a saber? Entonces ahí Jesús les dijo, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Sabemos lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuántos de aquí saben la palabra de Dios? Entonces, aunque ellos tengan algunas creencias sanas, ellos tampoco creen en el infierno, vuelvo y repito, pero por lo menos creen en el lago de fuego. Ellos miran con un ojo. Por eso les digo, ellos son nuestros primos, no son nuestros hermanos. Amén. Así que aprenda todo esto para que incluso sepa evangelizar a un adventista, sepa evangelizar a un testigo de Jehová, sepa evangelizar a un católico. Usted tiene que evangelizar para ganarlos para Cristo, no para debatir ni para juzgarlos. Cuidado de que usted se convierta en otro religioso creyendo defender la fe. ¿Sí? Porque hay gente que dice, yo defiendo la fe y por eso hablo lo que hablo y digo lo que digo y le desenmascaro a quien se me cruce por el frente. Eso es religiosidad, hermano. Eso no es desenmascarar a nadie. Porque Dios no te mandó eso. Además, Dios no necesita que le defiendas. Tú necesitas simplemente hacer lo que Cristo te mandó a hacer, y es predicar el evangelio. Punto, se acabó. Amén. Entonces, los adventistas creen también que el alma se queda dentro del cadáver, que ellos no mueren. Ellos dicen también que duermen. Y bueno, este dormir es un término que sí es bíblico, y creo que los mencioné a ustedes la semana anterior. Pero el problema de ellos es que para ellos el dormir significa que cuando muere la persona o fallece la persona, el alma se queda ahí dormido hasta el día en que haya la resurrección. Por eso digo, una verdad a medias. Porque ¿cómo es posible que se quede en el cuerpo? Si el cuerpo se deteriora, ¿y dónde va a quedar el alma? Si se quedara ahí. El Señor hubiera enseñado que el cuerpo no se deteriora y se permanece así enterito por más años que pasen. Entonces uno podría pensar y decir, bueno, ahí está el alma. Pero se deteriora, otros le incineran al cuerpo. ¿Y a dónde se va el alma entonces? ¿Sí o no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esas enseñanzas. Vuelvo y repito, algo siquiera entienden, pero ese es un término que dice en la Biblia, y eso está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 14. ¿Qué dice la Biblia? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Este término de dormir es bíblico, pero no se está refiriendo a que duermen y roncan. No, ese dormir no se refiere a la Biblia. La Biblia se refiere o está hablando de los santos que están vivos, porque no morimos. Quiere decir que nuestra alma y nuestro espíritu se desprende del cuerpo. El espíritu va donde pertenece. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va el espíritu? Pastor, en mi casa hay uno. El espíritu regresa a Dios, sea que haya sido pecador, cristiano, lo que sea. Todo espíritu regresa a Dios, porque Dios fue quien dio aliento de vida y punto, se acabó. El alma también se desprende, pero el alma sí determinas tú aquí en la vida dónde vas, si al infierno o al cielo. Entonces, en un cristiano, cuando sale el alma, dice la palabra del Señor, de acuerdo a la parábola que Jesús nos enseñó, que vienen los ángeles
Tú ya los puedes ver a los ángeles, dicen, hola angelito, ¿cómo estás? No el angelito que está a tu lado, sino ángel del cielo, hablo, ¿no? Y entonces el ángel te lleva hacia el cielo. Pero en el cielo descansas, duermes, hasta el día en que haya la resurrección. ¿Amén? Ok, y eso cuando hablemos ya del arrebatamiento de la iglesia, ahí voy a explicar un poquito con más detalle qué es lo que sucede con estas almitas. ¿Ok? Pero nosotros no morimos, y por eso es que Jesús dijo, los que duermen en Cristo. Jesús dijo, el que cree en mí no muere, sino que vivirá. Entonces dan gloria a Dios por eso. Los que estamos en Cristo no morimos, nosotros vivimos, hermano. Ahora, hay una ley que nos divide a los creyentes de los inconversos. ¿Sabe cuál es? Los inconversos, por ejemplo, ellos nacen una vez y mueren 2 veces. Mientras que los cristianos, los hijos de Dios, sucede lo contrario. En cambio, los cristianos nacen 2 veces y nunca mueren. Los inconversos, la gente que no conoce de Cristo, que no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, ellos, por ejemplo, nacen una vez. ¿Por qué? Porque nacen de su madre. Físicamente nacen, son bebés, ¿verdad? Pero cuando ellos mueren, van al infierno. La Biblia dice que el infierno es la primera muerte. Pero cuando ellos son presentados en el día del juicio, luego son lanzados al lago de fuego. La Biblia lo menciona, que es la segunda muerte. Por eso digo, los inconversos nacen una vez y mueren 2 veces. En cambio, el cristiano, el Hijo de Dios, nosotros nacemos 2 veces. La primera, nacemos del cuerpo de nuestra madre, ¿no es cierto?, en carne, y luego cuando usted acepta a Cristo Jesús, nace en el Espíritu. Por eso son 2 nacimientos, pero nunca muere. Usted a lo mucho puede fallecer, pero no va a morir. Y peor a los que nos alcanzó el arrebatamiento, hermanos, ni siquiera ni el fallecimiento experimentaremos. Escaparemos de la muerte como Cristo nos ofreció y como Él nos prometió. Yo me voy con Él. Yo no experimento la muerte, yo experimento la vida eterna. Gloria sea al Padre, aleluya. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Volviendo al mismo versículo 23, ¿qué pasa entonces con los muertos? Los muertos miran, los muertos calculan, los muertos sienten, los muertos reconocen y también les conocen a ellos. Es decir, que un muerto sabe con qué muertito está hablando. O sea, ahí en el infierno, si se encontraron 2 ahí conocidos, decir, vea vecino, aquí ha estado usted. Ahí se reconoce y se conocen. La pregunta es, ¿cómo sabía el rico que hablaba con Abraham? Diga conmigo, porque lo reconoció. Porque el rico era teólogo, era maestro, era fariseo, era conocedor de la Biblia. Y él sabía, él era judío, y él sabía que Abraham los iba a esperar cuando fallezcan. Entonces cuando él le ve, dice, Padre Abraham, versículo 24. ¿Qué dice? Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Todos los sentidos, cómo empiezan a funcionar también. Analicemos que los muertos, vuelvo y repito, ahí qué está pasando con el rico. Habla, grita,
y siente. Miren que hasta en los mínimos detalles se paga en ese lugar. Bien dijo Jesús, que de toda palabra ociosa daremos cuenta en el día del juicio. Es decir, todo está anotadito, hermano. Dile al que está a tu lado, todo está anotadito en el reino de los cielos. Los ángeles trabajan 24/7 y ellos no se cansan. Ellos están anotando así con punto y coma, Rosita Coyaguazo, pim, 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 desde que nació hasta el día de hoy. Tienen todito anotado. ¿Qué hizo, qué no hizo? ¿Qué pensó, qué no pensó? ¿Cómo actuó, cómo reaccionó? Todo está anotadito. Ahí está Jennifer Aguiar, desde que nació hasta el momento de ahora. Todo está anotadito. Por eso dice, de toda palabra ociosa daremos cuentas. Así que dile al que está atrás, cuidado con las palabras que salen de tu boca, porque de ellas darás cuentas a Dios. Ay, fue una mentirita nomás, un chistecito. Ese chistecito está anotado. ¿Qué pasa en el infierno? Ellos consumen, quizás dentro de lo que estamos estudiando, de la muerte, consumen alimentos, consumen agua, sí. Por eso es que, ¿qué dice el rico? Le empieza a decir, pero envía a Lázaro que moje con la punta de su dedo en agua, solo una gota. Miren, una gota de agua vale en el infierno todo el oro de esta tierra. Miren, esto vale todo el oro. Esa gotita que va a caer, ahí está. Esa gotita vale todo el oro de este mundo. Los muertos quiere decir que no pierden el gusto. Todos sus 5 sentidos funcionan. Porque vuelvo y repito que cuando uno fallece o uno muere, esta cáscara queda aquí, pero todo lo que siente, todo usted, todo su ser, se va directito para allá, si es que usted decidió ese lugar, aquí en la vida. Versículo 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Vemos que los muertos también se acuerdan. Por ahí había unos, están poniendo mi Jorgito. No, se acuerdan. Había uno que estaba ahí recordando. ¿Sí? Miren, se acuerdan. En el infierno se acuerdan de cómo era su vida aquí. Cómo estaba su familia. Cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo seres con capacidad de pensar, de sentir, de decidir, de crear, de gobernar y de expresar. Pero también la capacidad de existir para siempre. ¿Sabía eso usted? Cuando Dios nos creó, nos hizo con 7 características. Vuelvo a repetir. Pensar, sentir, decidir, crear, gobernar, expresar y vivir para siempre. Por eso dice la Biblia que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza del Señor, porque nosotros podemos trascender el tiempo y la eternidad. Sea que sea aquí o después de esta vida, nosotros tenemos las 7 características, hermano. Así que
usted y yo somos eternos. Así que si el diablo te ofrece eternidad, mira, si tú me adoras, yo te voy a hacer eterno. Y te está engañando. Sí, tú ya eres eterno. O sea, que tu cuerpo no sea eterno no quiere decir que tú no seas eterno. Dios nos hizo eternos. ¿Y dónde eso dice en la Biblia, pastor? Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Por eso es que el hombre busca siempre descubrir la eternidad. Por eso somos curiosos por naturaleza. Cuando hablamos de la vida después de la muerte, el apocalipsis, híjole, todo el mundo dice, wow, qué temas más preciosos, voy a aprender. Somos curiosos, hermano. Y por eso es que el diablo aprovecha la curiosidad para hacerte creer que te van a leer el futuro, y por eso te vas a los brujos a preguntar, ¿y cómo va a ser mañana mi día? Por eso hicieron grandes negocios la gente secular con el horóscopo, con la brujería, y la gente caía redondito. Sí, léame la mano, vea. ¿Con quién me voy a casar? Por eso, solteros, cuidado. No esté averiguando con quién me voy a casar. Dios ya te tiene preparado esa persona. Amén. ¿Dónde están los que no se casan todavía? ¿Ya? No busque a nadie. Nadie te puede decir. Porque si te vas a buscar a alguien, hermano, estás poniendo tu confianza en la brujería. Te vas al infierno por eso. De gana. Entonces deje que... Por eso Dios puso eternidad en nosotros. Esa curiosidad de saber qué hay más allá. De qué va a pasar más allá de la eternidad. Eso es natural, mis amados, que seamos curiosos es natural. Pero sepamos nosotros tomar nuestra carne y sujetarla. La Biblia nos enseña que debemos sujetar nuestra carne. Usted tiene que administrar esa carne y decirle, hey, un momentito, cuidado, no esto, no lo otro. Es difícil, claro. No es fácil, hermano. Entonces cuando tú quieres comer algo indebido, ay, es que es rico, pero te hace mal. Y es difícil uno abstenerse. ¿Sí o no? Por eso andamos gorditos. Hay un ratito nomás. Pero tenemos que nosotros controlar, llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Y decir, Señor, yo voy a obedecerte, yo no voy a obedecer a la carne, yo te voy a obedecer a ti, a tu Santo Espíritu y a tu palabra. La eternidad, la diferencia entre la eternidad de Dios y la nuestra es sencillo. Porque nosotros no somos dioses, hermano. La eternidad de Dios es hacia atrás y hacia adelante. Y la nuestra solo es hacia adelante. ¿Por qué? Porque Dios fue, es y será por siempre y por los siglos de los siglos. En cambio, usted y yo solamente vamos a ser de aquí para adelante, no atrás, no. Nosotros fuimos creados. Nosotros existimos a partir de la creación hacia adelante. En cambio, Dios no fue creado. Dios es el creador. Él es eterno hacia atrás y hacia adelante. Él es sempiterno. Usted y yo pues somos eternos, pero Él es sempiterno. Eso significa la eternidad hacia atrás y hacia adelante. La pregunta aquí es, ¿por cuánto tiempo, pastor, van a estar en el infierno? ¿O van a existir los que están en el infierno? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Diga conmigo. La Biblia dice que mientras Dios exista. Apocalipsis 14:11. Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche. Tremendo, hermano. O sea, ellos no pueden tener paz, no pueden tener ni esperanza de que algún momento y algún día van a descansar.
No. Mire, cuando usted se enferma aquí en la tierra, tiene por lo menos la esperanza de ir al médico y curarse. ¿Sí o no? Que le den una pastillita, ponga una inyección y me calme ese dolor. Usted cuando adolece de una enfermedad mortal, tiene por lo menos la esperanza de que algún momento voy a morir y voy a dejar de sufrir. Pero los que están en el infierno no tienen esperanza ninguna. Si Dios en algún momento bajara al infierno y dijera, bueno, ya que he visto tanto sufrimiento, tanto clamor aquí, he decidido perdonarles a todos ustedes y les voy a dar una última oportunidad de aquí en 15 millones de años. ¿Sabe qué harían ellos? Harían fiesta, hermano. Porque por lo menos tienen la esperanza que después de 15 millones de años van a salir de ahí. Pero eso no va a suceder, lamentablemente. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya hizo todo para salvarnos. El Padre hizo todo para rescatarnos. Él envió a su único hijo a una muerte violenta. Derramó hasta su última gota de sangre para evitar que lleguen ahí. Pero cada uno de los que están ahí decidió, porque tenemos la capacidad de decidir, decidió dar la espalda al Señor. Y solitos se condenaron. Nadie les envió al infierno, solitos se condenan. Por no querer hacer caso, por no obedecer. La gente cree que tiene la verdad y quiere solito mandarse, solito hacer las cosas. Dios siempre pone autoridades para advertirte, para enseñarte, para encaminarte. Pero algunos toman solamente las cosas que les convienen y dicen, esto sí me gusta, pero esto no me gusta. No. Dios ama a aquel que se sujeta, aquel que es humilde, aquel que aprende, aquel que agacha la cabeza. Mira, mi pastor podrá saber incluso hasta menos que yo en Biblia, hermano. Pero si mi pastor me dice algo, yo obedezco. Porque ese es el corazón que Dios puso para sus hijos. Jesucristo, hermano, siendo Dios, se humilló y obedeció 100%, no 90%, no 80%, no lo que le parecía, no, 100%. Jesús es nuestro ejemplo, Él se humilló completamente. Entonces, mis amados, tenemos que aprender nosotros a ser obedientes. Dígale que está solo a ser obediente al 100, no al 90, no al 80%, al 100. Sí, pastor, pero yo por eso sí obedezco 100% a mi Dios, a mi Dios, a mi Dios. Sí, si ni al hombre puedes hacerle caso, vas a hacerle caso a Dios. Aquellos que dicen, yo me sujeto a Dios, yo no me sujeto a ningún hombre. Mis amados, por eso el Señor dice, pero si ni a un hombre puede sujetarte, peor a mí. Imagínense, hay gente que dice, no, que Dios me juzgue, tú no tienes por qué juzgarme, Dios que me juzgue. No sabes lo que estás diciendo. Yo prefiero un juicio de un hombre que un juicio de Dios. Mis amados, piensen lo que está diciendo. Por eso Dios te puso en un lugar, en una casa, bajo una cobertura. Seamos obedientes. Amén. Yo también me sujeto a alguien. Yo no es que aquí yo hago lo que a mí me da la gana. Para nada. Siempre corroboro lo que dice la palabra, lo que dice mi Señor en oración, pero también lo que dice mi pastor. Porque si no, de otra manera Dios no nos hubiese puesto autoridades. Amén. Entonces, pero esa gente, hermano, no tiene esperanza alguna. Los que están en el infierno, dice la Biblia, la palabra del Señor, que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. O sea, hasta que Dios exista van a seguir sufriendo. Por eso hoy que estás con vida, tenemos la decisión
de tomar lo mejor, la mejor decisión. Nosotros tenemos la capacidad de decidir, de elegir qué es lo que queremos en nuestro futuro. ¿Cuántos quieren irse al cielo? O sea, es decir, mira, lo peor de la tierra para los que están en el infierno es lo mejor que les puede pasar para ellos. En comparación, ¿no? Si Dios no hubiese puesto leyes, parámetros, todo fuera un desorden. Por eso es necesario, hermanos, sujetarnos a una ley, sujetarnos a una palabra. Por eso cuando hablamos de la gracia de Jesucristo no te da licencia para pecar. La gracia de Jesucristo te da la libertad de elegir, pero Dios te dice, elige bien. La gracia de Dios te da la oportunidad de ser perdonado. Pero eso no quiere decir que yo entonces hago lo que yo quiera porque la gracia de Dios me alcanza y yo soy perdonado. Porque si tú juegas con la gracia, de eso serás tomado en cuenta. Ya Jesucristo hizo todo. Dios lo hizo todo. Dios dio su Hijo, lo más preciado, lo mejor, para que muriera en la cruz por nosotros. Derramó hasta su última gota de sangre. Se aguantó los maltratos, las persecuciones, los golpes, los escupitajos, los clavos en sus manos, en sus pies. Se aguantó todo por nosotros y la gente lo rechaza. Nosotros que estamos vivos, decidamos bien, hermanos. Pero la gente que ya está en el infierno, ellos ya decidieron. Es decir, Dios les mandó el salvavidas. Y en vez de agarrarse de salvavidas, ellos prefirieron hundirse a sí mismos, sumergirse en el tormento. Por eso allá no hay esperanza alguna. No hay misericordia. El diablo no tiene misericordia ni piedad de nadie, hermano. Así que si usted dice la esperanza, quizás de que ahí el diablo pueda sentir compasión. No hay eso y no existe. Volviendo al versículo 25, que dice, acuérdate. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste bienes. Bienes en tu vida. Y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. De este versiculito se agarran muchos para decir que el cristiano tiene que sufrir aquí para ganarse el cielo. Mal interpretado. Y también otros dicen, en cambio, entonces es pecado ser rico y tener dinero. No podemos malinterpretar las cosas, hermano. No es pecado ni ser pobre ni ser rico, por si acaso, porque muchos interpretan que por ser rico se fue al infierno. No, el rico se fue al infierno porque más prefirió las riquezas que a Dios, más prefirió las riquezas que la obediencia. Gente que se pelea por plata, hermanos de sangre que se pelean por herencias. Imagínense, porque su corazón está puesto más en las riquezas y en el dinero que en las cosas de Dios. ¿Se acuerdan del joven rico que se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué más tengo que hacer? Sacando pecho, no. Ya todo eso de los mandamientos lo he cumplido. El Señor dijo, lo has cumplido. Qué bien. Como que ese varón se sentía como, yo ya me gané el cielo. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hacer? El Señor sabía por dónde ir. Dijo, bien, bueno, si has hecho eso, muy bien has hecho. Pero una cosa te falta. ¿Dónde atacó el Señor? Lo que más amaba, pues.
Porque el nosotros poder cumplir los 10 mandamientos no te hace salvo. Lo que a ti te hace salvo es la prioridad que tienes. Dios es primero. Entonces le dice: hijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida. Acuérdate que tuviste oportunidad. Acuérdate. Porque hay recuerdos que en ese momento se te vienen todos. Sí, ¿verdad? Yo cuando estaba ahí me predicó la hermana Mandita. Ay, yo cuando estaba allá me predicó el hermano Agustín. Ay, no, cuando yo estaba por la calle me predicó el hermano Adolfo. ¿Y yo por qué no hice caso? El Señor dice: acuérdate. No hay justificativo para que tú le digas: no, pero es que como Adán, la mujer que me diste, ella no me dejaba ir a la iglesia. Ah, no te dejaba ir a la iglesia. Y tú más escuchaste la voz de tu mujer que la voz de Dios. Es que mi marido se enojaba si no llegaba temprano a servirle, por eso. Ah, preferiste más a tu marido que lo que yo te dije que tienes que hacer. Para que el llamado que yo te di que tienes que cumplir. Por eso muchos dejan la obra. Por los hijos, por el esposo, por la esposa. Bien dice el Señor: el que ama padre, madre, hijo, hijos, esposo, esposa, más que a mí, no es digno de mí. Por eso, iglesia, usted no tiene que escuchar más la voz de su amado, su amada, o de sus hijos. Usted tiene que escuchar la voz de Dios. Eso te va a llevar a la salvación. Versículo 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Ponga atención la palabra cima. ¿Cómo se escribe la palabra cima? Normalmente es con C. Y aquí está: ay, pastor, aquí se han equivocado. La Biblia está con faltas ortográficas. No. Cima con S quiere decir hueco, abismo, hoyo. Mientras que cima con C quiere decir hacia arriba, montaña, monte. Esa es la diferencia. ¿Y aquí de qué cima está hablando? Con ese, ¿no es cierto? Quiere decir que Abraham le estaba diciendo, porque él le dice: manda que Lázaro moje la punta de su dedo y solo moje mis labios porque me estoy quemando. Porque en el infierno se quema uno. Si no sabía. Dígale al que está hablando: ¿no sabías? Se quema uno ahí. Por eso él sentía, él tenía sus sentidos activos. Él sentía el que se estaba quemando. Si usted, cuando a veces se queda encerrado en un vehículo en tremendo sol, abra la ventana, vea, agüita, ¿sí o no? Imagínese allá. Hablamos la semana anterior, ¿cuántos grados centígrados tenía el infierno? 6,000 grados centígrados. Solo la superficie del infierno. Imagínense el núcleo. Son 11,000 grados centígrados. Imagínense eso. Entonces él le dice: por favor, padre Abraham, manda a Lázaro. Le reconoció a Lázaro. Y él dice: hijo, no puedo. ¿Por qué? Dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí hacia vosotros no pueden, ni de allá para acá. O sea, no hay contrabando. No puedes pasar, no hay puente. No hay cómo.
Ni nosotros podemos ir hacia allá, ni ustedes pueden venir hacia acá. Lo siento mucho. Es decir, que esta cima, este hueco, estaba entre esas dos partes. No existía puentes, no había nada que les una. Asimismo, como dijo Jesús, que sucedió en el Seol, asimismo, no existe forma de ir al cielo por otra persona, o porque me escabullo por ahí, o me meto por ahí y llego. No hay cómo. No hay cómo. Versículo 27. Entonces le dijo, ¿qué le dijo? Te ruego. O sea, en el infierno la gente clama. Los que no oraron aquí en la tierra van a orar en el infierno. Así que orará aquí, vea. A los que no les gusta orar. Ay, no, qué pereza, un ratito más, sueñito. Ore, porque después va a estar orando en el infierno toda la vida. ¿Qué le dijo? Te ruego que, pues, Padre, que les envíes a la casa de mi Padre. ¿Qué estaba diciendo ahí? ¿Por qué? Mire lo que es el versículo 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique. ¿Y él no pudo testificarles? A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Mire que tiene recuerdos. Se acordó de sus hermanos. ¿Por qué no les predicó él? Hoy tienes la oportunidad de predicarles a tus hermanos. Hoy tienes la oportunidad de predicarles a tus padres. Hoy tienes la oportunidad de predicarles a tus hijos. Hoy tienes la oportunidad de predicarles a tus compañeros. Porque cuando estés ahí, vas a rogar y a clamar por aquellos que están vivos. Este hombre rico amaba tanto a sus hermanos y los extrañaba demasiado que no quería volverlos a ver nunca más. Qué raro, ¿no? Se supone que cuando uno ama y uno extraña, les quiere volver a ver. Pero él les amaba tanto que él no quería volverlos a ver nunca más. Imagínense. Y eso nos pasa. Pues es aquí, este es el momento, este es el tiempo donde usted debe de predicar el Evangelio. Eso quiere decir que los muertos se acuerdan de usted. Los que están abajo se están acordando de usted. Pero ellos ruegan para que usted no vaya a ese lugar. ¿Sí o no? Versículo 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen que los oigan a ellos. Yo le digo algo, amada iglesia. Hoy quizás no esté ni Elías ni Moisés, pero su palabra permanece para siempre. Y la palabra de Él está en nuestras bocas. Ahora tenemos en nuestras manos. Antes no lo tenían, hermano. Tiene usted un tesoro en sus manos. Conviértase en ese profeta. Que la gente que no te escuche llora por ellos, hermano. Porque les estás dando la oportunidad de salvarse, pero no quieren, pues, ¿qué podemos hacer? Más que orar para que Dios toque sus corazones. Pero otros, en cambio, cristianos prefieren perder el tiempo en vez de predicar. Prefieren hablar mal de otros cristianos y empiece a haber contienda, división entre ellos en vez de predicar el Evangelio. Por eso digo, pierden el tiempo, hermano. Las redes sociales, qué instrumentazo para poder llegar con la palabra a miles de gente que no conocen de Cristo y se ponen a pelear ahí, a discutir, a refutar, a pelear, a criticar, a señalar. Y la gente del mundo dice: pues, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Miren, que entre cristianos se pegan, entre cristianos se acusan, se señalan.
De ellos Dios les va a pedir cuentas. A todos aquellos que hacen esos videitos de que, ay, salte de esa secta, salte de esa religión, salte de ese pastor, salte de... A ellos les va a pedir cuenta, en vez de ponerse a predicar el evangelio. Si creen que saben mucho, prediquen. Si creen que saben mucho, vayan a las calles. Si creen que saben mucho, hagan lo que Dios les mandó a hacer, en vez de perder el tiempo. Es que nosotros defendemos la verdad. Es que nosotros... no, Dios no necesita que le defiendas. Ve y predica. Hay muchas almas yéndose al infierno. Si quieres corregir a un pastor o un líder, siéntate con respeto y mira, la palabra de Dios dice esto. Explícame por qué crees lo otro. Pero en privado, pues. Porque la gente del mundo te está viendo. La Biblia dice, el apóstol Pablo dijo, hay una nube de testigos a tu alrededor. Nada es oculto. Yo si tengo algo que corregirle a mi pastor, voy con reverencia porque es mi pastor. Pastor, discúlpeme, yo le escuché así, no sé si le escuché mal. Mire, pero la Biblia dice esto, no sé si yo estoy equivocado, explíqueme por favor. Entonces me va a explicar, entonces yo podré decir, sí, pero mire, tal vez este otro versículo, si podemos tomarlo en cuenta, tal vez. Ya, entonces, entre nosotros. No en público, no en televisión, no en redes sociales. Hermano, la gente se está yendo por montones al infierno. Y Dios va a pedir cuentas de cada una de esas almas. Amén. ¿Y qué le dijo? Versículo 30. Entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Ni así se arrepienten, hermano. Yo le pregunto algo. ¿Qué pasaría si un cristiano se emborracha? No se dio cuenta, estaba ahí tomando. Salió a la calle y le atropelló un carro. ¿A dónde cree que va a irnos? No, pastor, la salvación no se pierde. 1 Corintios 6:9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. O sea, está dando una lista, hermano. Si un cristiano comete esto, se va al infierno. Pierdes la salvación, hijito. Ni los que se echan con varones, versículo 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuidado con la gente que compra cosas robadas, porque se haces parte de los estafadores o de los que venden productos a un precio que no deben vender, se aprovechan de la gente, hermano. Cuidado, te conviertes en estafador. Y no solo si tú vendes, si tú compras eso. Hay gente que compra cosas robadas, hermano. Es que aquí me gano la plata, me está vendiendo baratito, le voy a vender más caro. Llénate de plata para ver cómo te va. ¿Dónde vas a parar? Mira, clarito dice la Biblia. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, que el que de verdad ama a Dios tiene que comportarse como un hijo de Dios. Tú ya fuiste lavado por la sangre del Cordero. Ya no puedes comportarte de la misma manera. Ya no puedes gritar a otros. Ya no puedes refutar a otros. Ya no puedes comportarte como en el mundo te comportabas. Tú ya debes de ser diferente, mi amado. Miren,
católicos, ¿qué hacen cuando muere una persona? ¿Qué están? Dígalo. Hacen misa. Vea. Monaguilla ha sido mi hermano. Miren qué hacen. Ellos hacen misa, misa del mes, misa de los 6 meses, de los 8 meses, del año, de no sé qué, misa. ¿Y por qué hacen misa? Para orar, dizque por el alma que se fue. En otras palabras, están queriendo tramitar por ahí para meterle de contrabando al cielo. ¿Sí o no? O por burocracia. Escuchen, eso no sirve. Porque mientras el vivo ora por el alma del muerto, el muerto en el infierno está haciendo misa y orando por los vivos, para que se arrepientan los cabezones esos. Ellos más bien oran por nosotros. Usted ahora que entiende esto, usted sabrá que si algún familiar, algún amigo, usted sabe si está allá en el infierno, escúcheme, ellos se están acordando de ti y están clamando que no vayas allá. Escucha lo que te estoy diciendo. Por eso es una pérdida de tiempo reunirse a hacer misa, a orar por un muerto que ya decidió a dónde quiere ir. Ya no sirve de nada orar por el almita o por el muerto, ya no sirve. Ya no puede ir a un lugar donde no decidió ir. Ya hay una separación amplia, un abismo que le separa. Versículo 31. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Dios, aparte de haber hecho todo por nosotros, aún así, Él permite que gente, hermano, experimente la muerte para que vea lo que hay ahí detrás y le vuelve a la vida para ver si con eso la gente cree, pero ni así. Si hasta nuestro mismo Señor Jesucristo fue al Seol y vino a decirte: mira, ve si hay infierno, y no creen. Por eso Abraham les dijo: mire, aunque vean con sus propios ojos que se levantan de entre los muertos y les predique, no van a creer. O sea, qué tan duro es el corazón del hombre que no quiere entender. Y hermano, y eso no solamente la gente secular, en la misma iglesia, hermano, se habla de la obediencia, se habla de la paternidad espiritual, se habla de la sujeción, se habla de la honra, pero la gente no quiere entender, hermanos. Por eso nuestro corazón es tan duro y tan difícil que solo queremos mantenernos en nuestros propios pensamientos. Queremos ser los que tenemos la razón. Por eso, aunque con la Biblia se expone, la gente no entiende. Aunque te dibujen. Por eso le digo, mis amados, si hay gente que usted le empieza a refutar cosas que te enseñan, que tú aprendiste, que aprendiste de la palabra del Señor, y te empieza, no pierda el tiempo, hermano, no se ponga a discutir, no, déjelos. Es perder el tiempo, porque aunque usted le dibuje, no van a entender. No van a entender, porque ese es el orgullo, hermano, y eso es un espíritu, y eso no se quiebra sino con ayuno y oración. Entonces yo, en vez de ponerme a discutir, no, es que la Biblia también dice esto, no, ves que mira, aquí dice esto, no, yo te voy a indicar que acá dice, no, hermanos, discutiendo de gana. Por eso la Biblia dice, la Biblia no es para discusión. Usted le ve que uno está porfiando, te dígale: bueno, hermano, usted cree eso, listo, gloria a Dios, no se preocupe, vaya, yo voy a orar por ti, usted también ore por mí, se acabó, punto. Aléjese de esa gente. Amén. En conclusión, mis amados, el infierno existe.
y se encuentra en las profundidades de la tierra, como ya lo estudiamos anteriormente. La palabra de Dios en Eclesiastés, hay un versículo que dice que los muertos nada saben, nada entienden. Ese versículo es tomado por los testigos de Jehová y se cogen de eso para decir, mira, aquí dice en la Biblia que ellos no tienen conciencia, porque ya como ellos se quedaron en la tumba, ahí se acabó todo, entonces ellos no pueden percibir. Escuche, si usted pone al libro de Eclesiastés con los evangelios, ¿usted a quién más va a creer? ¿A quién va a creer? Eclesiastés escribió Salomón, pero los evangelios fueron pronunciados y expresados por Cristo Jesús. Salomón fue el más sabio en la tierra. Cristo es la sabiduría andante. Yo no puedo comparar Eclesiastés con los evangelios. Para mí, lo más creíble son los evangelios. ¿Por qué? Salomón nunca supo esto, pero él, por ese versículo, de ahí se creó una secta llamada Testigos de Jehová. Por eso los testigos de Jehová no deberían llamarse testigos de Jehová, sino testigos de Salomón. Porque si estuviera vivo hasta ahora Salomón, Jesús igual le dijera, nace de nuevo. Salomón era sabio, Dios le dio sabiduría él mismo dijo, incluso en Eclesiastés está escrito, la sabiduría que he adquirido debajo del cielo, debajo del sol. O sea, su sabiduría fue limitada. Salomón no podía conocer la eternidad, porque Cristo todavía no venía. Y por la resurrección que Cristo tuvo, fue revelado el área espiritual. Salomón nunca conoció el área espiritual, no sabía lo que había ni abajo ni arriba en el cielo. Él sabía todo en la tierra. Por eso no podemos tomar ese versículo como una doctrina cristiana, cuando Cristo en cambio nos mostró, no refutó lo que dijo Salomón, porque Salomón tenía toda la razón mientras estaba aquí en la tierra, o de las cosas que hay aquí en la tierra. Es verdad, todo muerto, pues ahí queda, en la tierra, carnalmente. Pero Cristo cuando vino, abrió el telón y reveló lo espiritual. Y te dijo lo que va a pasar cuando tú mueras o cuando tú fallezcas. Entonces fueron abiertos los ojos.